Ok. Hola a todas, a todos, un cordial saludo y primero que nada agradecer a IDARTES por la invitación y el espacio para estar aquí con ustedes. Hoy día vamos a estar conversando sobre la circulación internacional en América Latina, enfocado en América Latina, pero como bien sabemos, la circulación internacional y sus fórmulas se aplican un poco para todo el mundo, más allá de que los territorios tengan sus propias características, hay cosas que tenemos que prepararnos y saber antes de pensar en la circulación internacional. Antes de presentarme, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo soy Claudia Pereira, soy chilena, soy directora, fundadora de una agencia musical llamada Somos Fuego, la cual se caracteriza por el desarrollo de proyectos musicales mediante la circulación internacional, posicionando a los artistas en territorios específicos. Eso por un lado, así paralelamente también realizamos diferentes acciones con respecto a la industria musical, hacemos consultorías, mentorías, asesorías, colaborando actualmente con el Ministerio de Cultura de Chile y también con diferentes instituciones y festivales internacionales en diferentes partes del mundo. Si bien vengo yo de un recorrido artístico bastante amplio, trabajando mucho en la dirección artística de festivales, de sellos discográficos en Europa, ha sido mi foco en los últimos 12 años el desarrollo internacional de proyectos musicales. Tuve la oportunidad de trabajar en Europa con artistas muy reconocidos en Francia y otros más internacionales, como son Shaggy, Jimmy Cliff, que pueden ver en mi biografía. Y eso me empujó también esa experiencia a llevarlo al desarrollo de artistas emergentes. Cuando hablamos de desarrollo es cómo hago que un proyecto se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que hoy estoy aquí con ustedes compartiendo esta experiencia. A raíz de mi experiencia, que ha sido principalmente europea, es que hoy día defiendo un catálogo artístico bastante ecléctico y cualitativo de artistas franceses, españoles, canadienses y de América Latina. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Yo lo primero que me pregunto, y que es lo primero que debemos preguntarnos, es: ¿mi proyecto está preparado para la circulación internacional? Cuando hablamos de internacionalización, tenemos que tener en cuenta cómo funciona la industria musical global hoy, cómo funcionan los sectores musicales. Y lo primero que tenemos que saber es que hoy, desde la digitalización de la música, vivimos en una industria musical completamente interconectada entre sí. Eso hace la parte positiva, creo yo, que es justamente de que estamos influenciados completamente por lo que sucede en la otra parte del mundo. Entonces, a Europa nos mira a nosotros, nosotros a Europa, vemos lo que pasa en Japón, lo que está pasando en África, y entonces hay una conexión muy rica y que a la vez genera que estemos viviendo en un momento de industria extremadamente competitiva. Entonces, cuando yo hablo de internacionalizar, siempre tengo que pensar de que voy a entrar a jugar en cánones y bastante de calidad, que siempre son exigentes, justamente por esta competitividad. Y por eso es que lo primero que tenemos que tener muy claro es cuál es la identidad de nuestro proyecto. ¿Qué es nuestro proyecto? ¿No? ¿De qué trata? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la identidad de este? ¿Cuál es el storytelling? ¿Cuál es la historia que tenemos que contar? Si ustedes ven, los proyectos hoy día que más suenan y que funcionan realmente en un desarrollo internacional son proyectos que tienen este tema muy, muy claro, que tienen un mensaje y que tienen muy claro su atractivo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que las personas que nos dedicamos al vivo, así como los programadores de festivales o las personas como yo que se encargan de la venta de espectáculos y del desarrollo de lo que buscamos son proyectos que sean únicos.
Si vas a hacer rock indie de alguna forma, necesitamos que tengas algo que te demarque del resto de los proyectos, justamente por esta misma competitividad en la que estamos viviendo, ¿no? Necesitamos ser estrictos con eso, tener un proyecto que sea sólido y profesional. Y cuando hablo de musical sólido, primero que nada, obviamente, buena música, buenas canciones, que es lo primero, es nuestra música en sí, ¿no? Pero también cómo suena esta música, cómo está producida. Y también, cuando hablamos de profesional, es entender qué es lo que quieres al momento de desarrollarte internacionalmente. Algo que siempre digo también, me preguntan, ¿qué artista, qué tipo de artista es el que te interesa para desarrollar en un momento internacional, en un desarrollo internacional? Y siempre lo que tengo que decir es que sea profesional, o sea, que entienda lo que significa esa decisión de internacionalizar tu carrera, que es una decisión de vida finalmente, es algo que te va a tomar muchísimo tiempo, bastante trabajo, mucha constancia y paciencia, ¿no? Y que tiene un proyecto preparado para esto. Después, cuando hablamos de circulación, es inevitable entender el live y el equipo de trabajo consolidado y aprobado. ¿Qué quiero decir? Algo que por lo menos yo exijo, y que creo que es lo que me ha funcionado en estos 15 años, es que necesitamos pensar de que nosotros no vamos a hacer un concierto, nosotros vamos a hacer un show, nosotros vamos a presentar una performance. Yo voy a hacer una prestación escénica, ¿no? Y ese live, ese set de 40 minutos, de 45 minutos, de 60 minutos, lo que tengas organizado, tiene que ser impecable. Es una historia que tú vas a contar arriba del escenario, ¿no? Y si bien siempre hay improvisación, porque es parte del live, de la performance, es la improvisación, hay cosas que están marcadas, hay una calidad que está marcada arriba del escenario y hay un trabajo, y es igual que una obra de teatro, es un trabajo de ensayo, prueba y error constante. Y cuando hablo de que esté probado, lo digo simplemente, más allá de que personalmente prefiero siempre los proyectos que hayan generado ya una circulación nacional, desde lo local a lo regional, nacional, antes de internacional. Eso tiene una razón muy clara, que es que cuando tú ya probaste tu live, cuando ya estuviste girando nacionalmente, estuviste probando qué pasa entre tus músicos, y también con el público, ¿no? ¿Qué pasa con las energías del público? Tú ya vas probando cómo funciona esto, y también con tus equipos de trabajo arriba y abajo del escenario. No hay nada peor que decidir salir a internacionalizar tu música y que se te caiga un músico después de una gira. O sea, es terrible en el sentido de que es muy difícil después volver a levantar eso, ¿no? Por todo el trabajo de comunicación y profesional que se hace y la inversión que la circulación internacional requiere. Yo prefiero cuando el grupo ya está bien consolidado, bien sólido, con un live impecable, probado, cosa que yo diga, ok, está listo para que yo mañana lo pueda presentar y vender y posicionar en un escenario en particular, ¿no? Nos va a quitar muchos problemas después, justamente porque cuando tú sales de gira un mes, 2 meses, o sea, 2 semanas, es donde empiezan a aparecer bastantes conflictos también personales, ¿no? Entonces, es algo que recomiendo muy bien. Identidad clara del proyecto, concepto claro, storytelling, proyecto musical sólido, profesional, con un live y un equipo de trabajo consolidado y probado. Y para terminar, los elementos de comunicación acordes. ¿Por qué digo esto también? Porque tienen que tener conciencia de que las personas que trabajan el vivo no venden ni compran proyectos musicales por un videoclip, ¿no? Nosotros necesitamos videos live. Y es algo que estoy tratando de hacer entender de repente desde el lado de la elección, ¿no? Tal vez en un momento de tu carrera ya es mejor invertir en un video en vivo a 2, 3 cámaras con un sonido impecable en directo para que el profesional entienda lo que sucede arriba de un escenario. Yo no puedo comprar un proyecto sin tener ese elemento tan
necesario como es un video en vivo. De hecho, si el profesional no te pudo ver en vivo, necesitas seducirlo de otra manera, y la única manera es un video en vivo potente, fuerte, que muestre lo que la banda es, ¿no? Esta es una pregunta que también siempre me hacen: ¿qué tipo de live? El que tú quieras, puede ser con público o sin público. Lo importante es que se entienda lo que sucede arriba del escenario y que sea con el sonido de la banda en sí. Entonces, teniendo esto claro, después yo digo, ok, entonces quiero circular, quiero empezar mi trabajo de circulación internacional. Y pasamos a la otra parte. La segunda pregunta es, ¿por dónde comienzo? Si bien Latinoamérica es un tremendo continente conformado de muchísimos países, no somos un bloque, somos todos muy diferentes entre sí. La mayoría hablamos español, pero no todos. Por ahí está Brasil, que para nosotros es casi que un continente aparte, porque es un país que justamente consume muchísima música nacional y tiene otra lengua. Pero si no, en América Latina hablamos todos el español, y esa es la parte positiva de alguna forma, que no sucede en Europa, que también se corta un poco por este tema del idioma. Entonces, aprovechar que existe esta lengua que nos permite de repente desarrollarnos más fácilmente de un país al otro en América Latina. Pero de todas maneras, yo hay algo que recomiendo es, cuando tú decides empezar el trabajo internacional, no digas, yo quiero entrar a América Latina, o quiero trabajar en la región del Cono Sur, o quiero trabajar el norte, México y Centroamérica. Cuidado, cada país tiene sus propias características. Y ahí entra la elección del mercado que quieres desarrollar. ¿Cómo elijo ese mercado? Pueden ser muchísimas las formas. Hay bandas de que deciden irse por un mercado principalmente porque quizás sus analytics dicen que tienen más escuchas, o porque ya tienen algunos fans en algunas ciudades, aunque sean 4 o 5, hay gente que los está escuchando, o porque tienen algunos conocidos, bandas locales, amigas. O sea, las posibilidades son enormes. Lo importante es el conocimiento y elegir el mercado muy bien hecho. Yo de repente prefiero hasta de repente elegir una ciudad y después ir abriendo hacia el resto de un país. Y eso significa conocer no solamente, bueno, quiénes me pueden escuchar mi música, sino las geografías, por ejemplo. Cuando uno hace circulación internacional, yo lo primero que tengo es un mapa gigante en el cual veo cuáles son las distancias, cómo funcionan las geografías del país, ¿no? No es lo mismo girar en Chile, que es un país larguísimo, en donde tienes un desierto de Atacama y una Patagonia en la cual no es fácil acceder, y finalmente quizás vas a concentrarte en 4 ciudades, o Perú, de que tú sabes que para ir, por ejemplo, al Festival Selvámonos en la jungla tienes que hacer 12 horas de bus y no tienes otra forma de hacerlo, y te vas a pasar sobre 5.000 metros de altura y te vas a apunar, o estar en un país como el de ustedes, en Colombia, conocer, si yo digo voy a tomarme una van entre Bogotá y Medellín, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Esas cosas son súper importantes. Las visas de trabajo. Esto va a ser parte de toda una organización, la parte logística, ¿no? Y por otro lado, el conocimiento de los profesionales y los circuitos. Si yo decido desarrollarme en Perú, ¿cuáles son esos agentes y profesionales que son los que pueden ayudarme a desarrollar mi música, ¿no? Hay distintas formas de conocerlos. Hoy día creo que la digitalización también nos permite acceder a los mercados internacionales mucho más fácil. Y es ahí el primer punto que creo que está bueno aprovechar, ya que los mercados internacionales de industria musical en Latinoamérica son muy activos, es aprovechar esas instancias, como por ejemplo SIM Sao Paulo en este momento, que está siendo virtual, como es en Brasil, el Festival Corrientes en Perú, importantísimo es lo que sucedió este año, donde se juntaron todos los profesionales peruanos, como está el BOM en Bogotá, o está Circulart, o FIMPRO en México, o IMESUR en Chile. Son espacios en donde
los profesionales de cada país se encuentran todos los años y siempre creo que es importante empezar por ahí. Más allá de que hay festivales en los cuales se generan circuitos naturalmente, desde hace mucho tiempo, como es el Rock al Parque, que para mí es un festival imperdible todos los años, porque me encuentro con los agentes profesionales que manejan músicas rock, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, los circuitos, a lo que voy es que los circuitos son diversos, así como identidades hay. Va a depender de la identidad de tu proyecto el circuito que tú puedas generar, porque también tienes muchas posibilidades de crear los propios tuyos. ¿A qué voy con esto? Van los objetivos de las bandas también, ¿no? Y entender cuál es tu proyecto en sí, no todos los proyectos, y es algo que también trato de concientizar a las bandas en generales, no todas las músicas son para grandes escenarios. No todos los proyectos tienen que terminar en el Vive Latino, no. Hay proyectos que son y que se visibilizan mucho mejor en escenarios más pequeños, hay circuitos de teatros. Conozco la banda española Vetusta Morla, por ejemplo, que cada vez que va a México no hace espacios de más de 1000 personas, porque es ahí donde se siente mejor con su público, mexicano, por ejemplo. Entonces, ahí va también la elección de qué circuito comenzar, por dónde comenzar, cuál es el público que yo quiero tocar, cuál es mi público objetivo, ¿no? Conocimiento del atractivo de tu proyecto y en qué momento y dónde se siente mejor. Julieta Venegas hoy está haciendo una gira de teatros por toda Sudamérica y está perfecto, o sea, no está buscando grandes escenarios, tampoco le interesa, ya sea por la razón que sea, pero ahí se está visibilizando bien este show en particular, ¿no? Y algo también importante es hablar de las estrategias de desarrollo. Esto creo que para mí es como de los puntos más importantes, será que para mí el booking internacional y el desarrollo internacional es igual a estrategia en muchos sentidos, porque nosotros tenemos que ser capaces de tener estrategias de corto, mediano y largo plazo. Digo esto porque también veo como muchas veces el apuro por llegar a escenarios en particular, ¿no? Como yo quiero tocar en el Cervámenes de Perú, yo quiero tocar en Lollapalooza, yo quiero tocar en el Festival Altavoz o en el Rock al Parque de Colombia o en el Vive Latino, etc. Pero cuidado, el objetivo no es llegar a esos escenarios, el objetivo es mucho más que eso, es desarrollar una carrera internacional, ¿no? Entonces, el escenario del Rock al Parque es muy importante, pero lo importante es saber cómo voy a llegar a esa, ¿no? A mí no me sirve de nada querer llegar a un Vive Latino sin un público que me esté esperando. Yo prefiero decir, ok, el primer año voy a hacer una gira promocional, voy a trabajar bien los elementos de comunicación con un agente de comunicación fuerte, que esté apoyando toda la promoción que esté haciendo, y después 6 meses más voy a volver, etcétera, etcétera, teniendo muy claro cuál es mi objetivo, ¿no? Yo creo que el programador de un festival agradece mucho cuando eso sucede, cuando hay una banda profesional que está trabajando paso por paso, por paso, por paso, y que cuando llega ya a un festival muy grande, tiene un público que lo está esperando. Y eso también te da la seguridad de que esa banda va a seguir su desarrollo y que no es que llegó a un espacio y después se terminó, ¿no? No, el objetivo es vender tickets y es poder vender tickets en la ciudad donde tú te vas a desarrollar. Es por eso también que vuelvo a lo que hablé anteriormente. Prefiero un artista que haya comenzado su desarrollo local, nacional, porque es muy difícil pensar que vas a vender tickets en Perú antes que en tu propia ciudad. Es muy extraño. Entonces, vamos paso por paso, que no estamos apurados, nadie nos apura, y justamente lo que necesitamos es ir haciendo que nuestras carreras se desarrollen en el tiempo. Importante, la estrategia de desarrollo. Inversión y presupuesto. Esto me parece también importante relevar, porque algo que tenemos que saber y tener en cuenta es que la circulación internacional requiere de inversión, ya sea por las visas, ya sea por la van,
por el alojamiento, las comidas, los tickets aéreos y todo lo que significa logística es una inversión alta. A raíz de por eso, hablábamos al principio, tener el proyecto sólido, claro, profesional, que sabe y que ha decidido esta vida de la circulación internacional, porque hay una inversión que generar y un presupuesto, ¿no? No queremos que esta inversión se nos caiga y que de alguna forma, si decidimos, no, yo quiero ir a girar a Perú porque quiero ir a girar a Perú. Espera, ¿por qué quieres ir a girar a Perú? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Para qué? ¿Y cuánto vamos a lograr hacer que nuestra inversión, que el primer año no vamos a quizás a ver ganancias, pero quizás un tercero sí, ¿no? Esto es una empresa musical y como empresa, yo conozco muy pocas empresas quizás que no hayan tenido que invertir primero y para poder ver ganancias. Aquí es lo mismo. Tenemos que tener esa inversión y ese presupuesto claro de cuánto estamos dispuestos a invertir para en algún momento desarrollar esta carrera y empezar a ver ganancias. No significa tener mucho dinero, para nada. Es ser estratégico y ser constante. Mejor tener $200 cada 2 meses que tener, no sé, tantos y a ponerlos en una vez, si no, no vas a tener después un desarrollo. Entonces, importante. Entonces, en estas estrategias de desarrollo, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aparte de pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pensar en generar alianzas, que para mí es lo más importante hoy día, cómo funciona el desarrollo de los artistas a nivel internacional, es con las alianzas que podemos crear. Ya sea con un agente local, ya sea con agentes locales, con el conocimiento de los bares, de los festivales, etcétera, que tú vas a hacer, o ya sea como una forma que a mí me gusta mucho desde la autogestión, que es la relación con bandas locales. Personalmente me ha funcionado mucho siempre decir, bueno, voy a este país, pero antes me comunico con una banda que tenga que ver con mi música, que podría sostenerme cuando yo vaya allá, que podríamos ayudarnos a intercambiar públicos, ¿no? A sumar públicos, que ellos puedan recibirnos. Va a ser completamente diferente el hecho de tocar en un país solo o con una banda que te esté recibiendo, porque él le va a hablar a sus amigos, se le va a hablar a sus amigos y después le va a hablar a los profesionales y a, no sé, a una prensa, a un medio, etcétera. Entonces te va a ayudar. Y hay algo un tip que yo siempre doy hoy en la internacionalización, algo que funciona es el intercambio. Si tú me das, yo te doy. Y si tú me recibes, yo te recibiré. Y es algo que funciona, a mí por lo menos me ha funcionado constantemente y es parte de mis estrategias de desarrollo cuando quiero posicionar un artista en un territorio nuevo, ¿no? Elegir artistas y también empezar a hacer colaboraciones. Siguiendo, y para ir terminando, la gran pregunta, ¿cómo seguimos en pandemia? Estamos en un momento en que no tenemos vivo, pero el vivo va a volver. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, ya estamos empezando a ver que hay cosas que están sucediendo. Acá en Chile, por ejemplo, ya se empezaron a hacer primeros conciertos sentados, hay bares como la Bodeguita de Nicanor, que ya tiene una sala lista para empezar a hacer, para empezar a hacer conciertos, el Teatro Bio Bio, y un montón de festivales que están empezando a hacer live stream. Entonces, nada, nos queda como ser también, de nuevo, muy estratégicos y tener cuidado, porque la circulación internacional va a volver, pero también necesitamos aprovechar estas instancias de digitalización. ¿Y cuáles son? O sea, los live stream, los festivales que están haciendo en directo, como el Altavoz ahora la próxima semana en Colombia, que ustedes tienen en Medellín, son festivales en directo y que se están viendo por live stream también. Entonces, aprovechar estas instancias. Yo creo que aquí entra a hablar otro tema que es la creación de contenido de calidad. Digo esto porque ya este año ya estamos en una sobredosis de contenido digital.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo comunicamos y cómo realizamos nuestros lives. Ya no nos sirve tener estos live igual que en un concierto en vivo, porque la experiencia del vivo jamás va a ser lo que queremos. No, es imposible volver a tener una experiencia en vivo desde sentados desde nuestras casas, pero sí podemos crear nuevas experiencias, y es ahí donde yo recomiendo trabajar y jugar con las otras artes, ¿no? Ahora en un live de 2 o 3 temas entra a tomar importancia la gestualidad, la parte audiovisual, la teatralidad, toda la parte cinematográfica, tenerlas en cuenta para la creación de nuestro nuevo material, ¿no? Esto es súper importante justamente porque tenemos que mantener atraído a un público. Entonces, juguemos siendo más creativos en nuestras formas de generar contenidos. Asimismo, podemos aprovechar, y algo que creo que nos puede funcionar muy bien, ordenarnos para lo que se viene, porque cuando se venga tenemos que tener esta estrategia bien ordenadita. Ir preparando los objetivos, preparando los territorios objetivos, perdón. ¿A qué voy? Si yo estoy interesada en trabajar, por ejemplo, estoy trabajando con una banda canadiense que está muy interesada en desarrollar América Latina. Pudimos venir una vez a Argentina, pero no pudimos volver porque llegó la pandemia. Colaboramos con artistas argentinos en nuestra creación de singles, por ejemplo. Entonces, la promoción que se hace allá, la promoción que se hace en Argentina, obviamente va a sumar al proyecto y va a ayudar para que cuando la banda canadiense venga a Argentina, entonces ya tenga un público que los conoce, ¿no? Es importante hoy en día entender esta interconectividad, los cruces de contenidos, las colaboraciones y principalmente las alianzas. Debemos entender que hoy día para fortalecer debemos alianzarnos o asociarnos con profesionales, bandas, músicos de los territorios a los cuales tú te quieres desarrollar. Y bueno, para terminar, poner énfasis en las estrategias digitales, ¿no? En el marketing digital. Tal vez las personas que veníamos del live no teníamos mucho relacionamiento con la estrategia de marketing digital, y hoy se nos ha hecho como obligatorio informarnos, aprender, formarnos justamente para la buena utilización de estas plataformas digitales y del marketing para poder aumentar nuestros seguidores, aumentar nuestros números de escucha, que de alguna forma, queramos o no, igual marcan hoy día un poco la industria musical. Así que bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Les dejo mi contacto, podemos seguir profundizando cuando quieran. Esto ha sido una primera como entrada hacia lo que es la circulación internacional, y siempre muy abierta a recibir correos, propuestas, bandas, y entregar mi conocimiento. Les dejo mi contacto y espero que nos veamos muy pronto. Gracias.